Todos solemos, de alguna manera, paralizarnos frente a los miedos, la impotencia, la desesperación o la depresión. Nos resulta más fácil dejar de luchar, abandonar, llenarnos de excusas, echar las culpas a los otros cuando algo no sale o no tenemos salidas, o muchas veces escondernos y hasta encerrarnos. Me vino a la mente, mientras silvanaba estos pensamientos, la historia de Chris Gardner, un hombre que en los 80 tenía 27 años y en California vivió durante un año en la calle junto a su hijo. Su historia se contó en el cine como resultado con una película llamada En búsqueda de la felicidad. Una película premiada, galardonada y nominada al Oscar de la Academia. Gardner era un empleado con sueldo mínimo de una compañía. Su magro salario no le permitía las condiciones de vida lógicas y eso empezó a hacerle entrar en preocupación y en desesperación. Al mismo tiempo, su esposa le abandona y se queda a cargo de su hijo. Y con ese hijo, mientras lo cuidaba, aseaba, contenía emocionalmente, luchaba por conseguir otro trabajo que le diera mejores ingresos y les permitiera vivir. Desalojados de su apartamento, tuvieron que salir a vivir en la calle. Así que durmió en plazas o parques, durmió en refugios e iglesias, durmió en baños de estaciones públicas, durmió debajo del escritorio en su oficina cuando todos se habían ido a casa. Y después de un año de miseria, sin sabores, desesperación, emociones quebradas, golpear puertas, insistir, luchar con la falta de mantenimiento, cargar a su hijo y tener que todavía contenerlo, echando mano a una habilidad personal, logró transformarse en un experto en bolsas, asesor y fundar su propia compañía y terminar siendo un hombre extremadamente rico. Pero yo no me quiero poner en el foco del hombre extremadamente rico que sale de la pobreza, que no deja de ser un logro interesante, que no deja de ser una parte real de la historia. Lo que quiero poner el foco es que ese final que pudo haber sido no poder mantener a su hijo, no poder conseguir un trabajo y criar a su hijo y llevarlo a todos lados durante todo el día, hubiera podido terminar con su hijo internado en una institución del gobierno de las que no ofrecen grandes garantías. Y ese chico podría haber terminado en la miseria, en la droga o en la violación de la ley, o hasta muerto. Y él podría haber terminado, si no se hubiera sobrepuesto, en la calle, sin expectativas, sin ver a su hijo, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Tal vez en la droga, en el alcohol o en cuantas cosas más. Pero ese golpe de fortaleza, de dar un paso más, de insistir golpear una puerta más, de ir un pasito más, de levantarse cada día de los 365 días de ese año, sin expectativa y sin fuerza, pero sobreponerse, tal vez pensando en su hijo, su familia y su destino, le llevó a desarrollar la victoria. Ello de alguna manera tiene una similitud en lo que Dios espera de los seres humanos cuando llegamos a puntos en los cuales no hay esperanza. 1400 años antes de Cristo vivió Moisés. Y la historia de Moisés en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Éxodo nos sirve de contexto y de imagen en esta enseñanza que Dios tiene 3400 años después para ti y para mí. Tiene que ver con una situación desesperante para Moisés, en medio de la esclavitud de su pueblo, en medio de las desesperanzas, en medio de la miseria, en medio de la opresión del imperio egipcio, en medio de la desesperación que su pueblo vivía, en medio de las muertes que se iban sucediendo, en medio de la vida sin expectativa. Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y esa pregunta es reveladora para hacer que Moisés mirara y nosotros descubriéramos
que muchas de las salidas de nuestra vida están en nuestras manos, en nuestro esfuerzo, en la parte que Dios espera que tú y yo hagamos, en vez de quedarnos paralizados por el miedo. Job González canta una hermosa canción que se llama Estar Contigo y que no hace mucho compartimos en uno de estos pensamientos relativos al enfoque. Y en esta canción él se siente como olvidado de Dios y él dice que me has quebrantado una y otra vez, o sea, me has permitido vivir impotencia, me he sentido paralizado por el miedo, la desesperación y la impotencia. Me has quebrantado una y otra vez. Y agrega, me siento olvidado como si no me ves. Me imagino que así se sentiría Moisés. Como si Dios no le viera, como si Dios dejara actuar por ellos. Me siento olvidado como si no me ves. Pero echando mano a la reserva de la fe, de la confianza y de un resto de energía que siempre está en nuestra fortaleza o de capacidades que Dios pone para que nos sobrepongamos en vez de quedarnos paralizados, la letra de esta canción dice: puedo creer que conmigo sigues siendo fiel. No me has olvidado. Es por tu palabra y dice que no me rendiré y confiaré. No me rendiré y confiaré. De paralizado, de sentirse olvidado por Dios, a reaccionar y decir: no me rendiré, yo confiaré. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido
En definitiva, todo gira en torno a esa pregunta que tienes en tu mano. ¿Cuál es tu recurso? ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué otro paso puedes dar? ¿Cómo puedes hacer para aquello que te pareció que ya hiciste tantas veces insistiendo, esta vez no va a funcionar, para no rendirte? Y hay 3 conceptos que a mí me parecen muy claros en esta enseñanza. La primera de ellas tiene que ver con un principio: algo tienes. Cuando Dios envía a Moisés, le dice: yo voy a enviarte, yo iré contigo, quiero que hagas tu parte, voy a respaldarte. Y Moisés le responde a Dios: ¿quién soy yo? Y se llena de excusas. No puedo, no soy nada, no tengo fuerzas. No soy el indicado, envía a otro. En otras palabras, paralizado por el miedo y la falta de oportunidades de sobreponerse. Estaba en su propia actitud el esconderse y paralizarse. Y la gran enseñanza o principio aquí es que en definitiva nadie es tan pobre. Nadie es tan pobre que no tenga todavía una reserva en algo. Tal vez tú y yo tenemos en esa reserva experiencias positivas, recuerdos de ánimo, recuerdos de situaciones que parecían en bancarrota y Dios nos levantó. Recuerdos de alguna vez donde estuvimos sin fuerzas y nos sobrepusimos. Recuerdo de cómo las circunstancias dirigidas por Dios o que no las descubríamos en alguna época de nuestra vida, como que Dios las dirigía, nos pusieron otra vez en carrera. Algo tienes que te puede respaldar en este momento. O tal vez son experiencias negativas de esas que Dios deja para fortalecer nuestra mente, para fortalecer nuestro carácter, para ayudarnos a empujar de nuevo. Algo tienes. Nadie es tan pobre que no tenga experiencias positivas o experiencias negativas. Nadie es tan pobre que no tenga una pizca de salud. Tal vez estás bañado por la falta de salud o por una enfermedad acuciante. Tal vez tienes tus ojos, tu oído, tu lengua, tu mente inteligente que te permite captar esa situación. Algo de salud tienes. ¿Cómo la vas a usar? Nadie es tan pobre que no tenga algo de salud. Algo tienes. Moisés decía: ¿quién soy yo? No soy nadie, no tengo nada. Pero estaba equivocado porque algo tenía. Tienes el recurso de la oración, de clamar a Dios aún en la última circunstancia. Tienes el recurso de la fe para, aún en medio de la expectativa borrosa, creer que Dios sigue siendo fiel, como escuchábamos en la canción. Algo tienes. Dios quería enseñar el primer principio: hay algo que tienes. Y le dijo a Moisés: ve, esta obra es mía, el plan es mío, yo estoy contigo. Algo tienes. Ve, Moisés, haz tu parte. El gran apóstol Pablo, un hombre imparable, incansable por predicar el evangelio, por hablar a otros de la fe, por recorrer el mundo conocido de una forma impresionante, gastar su vida para hablar a otros de Cristo y transmitir este mensaje de bendición, se encontró muchas veces sorprendido por la persecución del Imperio Romano. Cárceles, torturas, amenazas, burlas y un encarcelamiento atroz en alguna ocasión. Sin embargo, el apóstol Pablo viene para expresar en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, una expresión muy interesante que dice: y me alegro yo también en mis debilidades, me alegro en los insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren qué imagen maravillosa. Él dice: yo puedo alegrarme en mis debilidades en vez de paralizarme. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, cuando se terminan mis fuerzas, algo tengo y aparece la gracia de Dios. Cada vez que he visto cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo soy débil, entonces cuando ya hice agoté mis recursos, hice mi parte y ya no doy más, entra a funcionar el poder de Dios. Pero tengo que primero hacer lo que me corresponde. Algo tengo, es lo que Dios espera, es lo que Dios exigió a Moisés. Y cuando veo cuando soy débil y entonces recién soy fuerte, yo siempre me acuerdo en una imagen que es un generador de corriente eléctrica, que está disponible cuando la corriente eléctrica normal del servicio común en una fábrica, en una empresa, se corta. El generador, que tiene un sistema automático que lo encendemos cuando queremos, se pone a funcionar y la energía no falta. Y la fábrica sigue en funcionamiento, la empresa sigue en acción.
Cuando es automático, nunca se enciende hasta que no cae la última gota de energía eléctrica. Cuando eso ocurre, es lo que el apóstol decía, cuando soy débil, cuando cae la última gota de mi fuerza, entonces soy fuerte porque entra el generador del poder de Dios, del milagro de Dios y de la gracia de Dios. Cuando te veas bañado por la parálisis, de la impotencia, del temor y del miedo, cuando sientas que lo que estás viviendo como papá, como esposo, como esposa, como hijo, cuando sientas que lo que estás viviendo como patrón o como empleado, cuando sientas que lo que estás viviendo en medio de la enfermedad, en medio de las decisiones que tienes que tomar, en medio de la falta de sabiduría, en medio de los miedos, en medio de los temores, en medio de la economía, en medio de las finanzas, cuando sientas que tu mundo se cae abajo, piensa que no debes identificarte como Moisés, no soy nada, no puedo, sino que Dios dice yo voy. Y como el apóstol Pablo, cuando soy débil, ahí soy fuerte. La primera cosa como principio para preguntarnos qué tienes en nuestras manos, algo tenemos. Algo tenemos. Y tenemos la gracia de Dios y la bendición de Dios. Moisés pudo actuar a tiempo y hacerse cargo de la situación. Pudo luchar con Dios, luchar con su propio ánimo, pero pudo sobreponerse. 3.400 años después, tú y yo estamos frente a nuestros Egiptos, a nuestras esclavitudes, a nuestras miserias, a nuestros temores, a nuestros miedos, a nuestras depresiones. Y el principio de Dios y el Dios es el mismo, y la orientación es la misma. Hay algo que tú puedes y debes hacer, que tienes en tu mano, y el primer principio es, hay algo que tienes. No digas que no puedes o no tienes nada. En el capítulo 4, versículo 9 y 10, Dios desafía a Moisés a que después que él iba a hacer unos milagros, porque sabía Dios que Moisés era frágil, estaba en condición frágil, era humano, pero estaba en una gran presión por el sufrimiento, su pueblo, su familia, sus hermanos, y toda la miseria que estaban viviendo, Dios quiso hacer algunos milagros para que él se animara. Tú y yo cuando vemos algunas situaciones o parte de las situaciones que empiezan a mejorar, como que creamos ánimo. Y Dios sabía que Moisés era humano. Y hace algunos milagros para ayudarle. Y después de hacer algunos milagros, le anima y le fortalece. Y sin embargo, el relato dice que en el versículo 10, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Si quieres mandarme a que hable con el rey, con el faraón de Egipto, y le diga que tú quieres libertarnos, yo no sé cómo hablar, yo no sé qué decir. Antes le había dicho, no soy nada. Ahora Dios le dice, ve, y le da ánimo de milagros, y él dice, yo no sé hablar. Y Dios viene incomodado por las excusas de Moisés, y le dice, mira Moisés, entonces voy a usar a Aarón, tu hermano, que maneja bien las expresiones, que habla con razonamiento, que habla con comunicación impactante, que transmite con convicción, que convoca a otros cuando habla. Voy a usar a él entonces para que hable lo que yo te encargué a ti, pero lo que tú debes hacer. Pero te voy a hacer que él sea como tu boca, que tú le digas lo que tiene que decir y él va a ayudarte. El segundo principio que Dios le enseña a Moisés es que cuando le dice que tienes en tu mano, está diciéndole en segundo lugar, además de hay algo que tienes, le quiere decir hay algo en lo que puedes apoyarte. En segundo lugar, el principio de Dios es hay algo en que puedes apoyarte. Dios sabe que necesitamos recursos de nuestro entorno, que a veces somos frágiles, que a veces nuestra capacidad se desmorona, que a veces en medio de las situaciones y el temor nos nublamos, que a veces podemos tomar malas decisiones en medio de las emociones que nos golpean y nos apretan. Por eso Dios pone personas a nuestro alrededor o circunstancias a nuestro alrededor que nos ayudan. Hay cosas en las que podemos apoyarnos. Hay buenos consejos que Dios pone a nuestro alrededor. Hay personas que nos aman, que Dios ha puesto alrededor. Hay circunstancias que Dios maneja. Hay patrones, hay empleadores, hay vecinos, hay esposos o esposas, que aunque muchas veces no tengan el ánimo de ayudarnos o el favor de empujarnos en esa situación, Dios, sin que ellos se den cuenta, les convoca y pone circunstancias y les usa como instrumentos para bendecirnos. No saben que son instrumentos de Dios, pero Dios lo usa. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, tu hermano ya está viniendo para acá.
y está entusiasmado por ayudarte. Tu hermano ya está viniendo. O sea, tienes algo en que apoyarte. Yo preparé la circunstancia. Yo manejé el deseo de Aarón de verte o las circunstancias de su vida, de su familia, de su trabajo para que tuviera que venir hacia acá. Él está viniendo. Miren qué interesante, Dios estaba manejando las circunstancias en favor de Moisés. Estoy trayendo a Aarón y le dice, y él va a estar alegre de ayudarte. Yo he puesto en él ánimo, deseo, en sus emociones, en su entusiasmo, en su razonamiento, para que te ayude. Yo estoy a cargo de todo, Moisés. No estás solo. Si tú y yo nos sentamos paralizados por el miedo, por el no puedo, por el no sé qué hacer, por el no soy indicado, ya lo intenté, no puedo más, ya no hay esperanza, Dios quiere decirte, hay algo en que apoyarte. Hay personas que Dios está poniendo a tu alrededor. Hay circunstancias que Dios maneja como soberano Dios. Tienes que apoyarte o puedes apoyarte en la oración, en el clamar a Dios, puedes apoyarte en la fe, tal vez pequeña, minúscula. Jesús decía que si tu fe fuera como un grano de mostaza, era suficiente de poder decir a los montes que se cambien de lugar, tomando una imagen como imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si tienes una fe muy pequeña, desgastada, o que te cuesta creer en Dios, o hasta ahora no has probado a Dios, tienes una pequeña fe como pollo. Tienes al Dios de los cielos a tu parte. Dios le decía, ve, porque yo voy contigo, es mi tarea, yo quiero bendecirte. Yo quiero que vivas en plenitud. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, decía Jesús. Y entonces aparece ese segundo principio. Hay cosas en las que puedes apoyarte. Cuando creas que no hay expectativas, hay cosas en las que puedes apoyarte. Así que en primer lugar, algo tienes. Cuando te venga la amenaza o la intención de dejar todo, de no se puede, y de desmoronarte en depresión, de paralizarte frente al miedo, piensa, hay algo que tienes. Experiencias, gente a tu alrededor, circunstancias de Dios, bendición, fortaleza, la oración, buenos consejos a tu alrededor. En segundo lugar, recuerda, siempre Dios pone a alguien o cosas en que apoyar. Siempre va a poner circunstancias que te sirvan de bastón, de apoyo, de ánimo. Los buenos consejos, la oración contestada, el poder de Dios, recursos que no sabías que estaban allí. Personas que ni pensabas que te iban a ayudar. ¿Por qué no pruebas? Te vas a sorprender. Pero en tercer lugar aparece el tercer principio de esta enseñanza. Y el tercer principio es, hay algo que tú tienes que hacer. Sabes, a menudo frente a la parálisis del miedo nos llenamos de excusas, nos llenamos de temores. Y entonces empezamos a clamar y esperar que otros hagan, que otros lo hagan. O que Dios nos ayude, o que Dios lo haga. Y el principio de Dios es que mientras Él hace a nuestro favor, Él hace lo que tú y yo no podemos hacer. Nunca va a hacer lo que podemos hacer. Tú puedes conseguir un trabajo, tú puedes intentar, tú puedes enviar currículos, tú puedes ir a golpear puertas. Tú puedes, esa es tu parte. Tú tienes una relación quebrada, tú tienes que volverlo a intentar. Tal vez tienes que pedir perdón, tal vez tienes que intentar de otra manera volver a conversar del tema que ya intentaste conversar y no resolviste. Tal vez tú eres el que tienes que dar ese paso. Tú ya lo intentaste, debes intentarlo. Eso no depende de Dios, eso debes hacerlo tú. Y Dios va a poner el resto. Hay algo que tú debes hacer. Y Dios le dice a Moisés, ve, porque yo te mando. En una ocasión el pueblo, huyendo ya en el desierto, saliendo de esa esclavitud, camino a la tierra prometida, se encontró con que se llenaron de miedo y se paralizaron en el desierto por lo que estaban viviendo. Y empezaron a orar y Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, di a Israel que marche. En otras palabras, Moisés, no es tiempo de orar. En realidad siempre es tiempo de orar y en realidad Dios sabe que siempre quiere que le pidamos y dependamos de Él y no de nuestra autosuficiencia. Pero estaba diciendo, ya oraron. O mientras siguen orando, lo que ahora tienes que hacer es hacer. No basta que ores por un trabajo, tienes que salir al encuentro, tienes que capacitarte, tienes que haber hecho hasta aquí en otros trabajos un buen trabajo para que tengas buenas recomendaciones. Depende de ti. Hay algo que tienes que hacer en las conversaciones por relaciones rotas o quebradas.
Hay algo que tienes que hacer por las finanzas dificultosas. Tal vez tienes que saber administrar, tal vez que tienes que pensar cómo usarlas mejor, tal vez que tienes que aprender lecciones del mal uso de ellas. Tal vez tienes que aprender de las decisiones malas que tomas, bañadas de emociones quebradas que son malas consejeras. Tal vez, además de orar por las situaciones, tienes que buscar buenos consejeros, amistades que te lleven a un buen camino. Busca amistades que te den consejos buenos. Hay algo que tú puedes hacer. Y saliendo de ese desierto, Dios le dice a Israel que marche. Esto es lo que les toca. Y avanzan un poco y tienen a un lado el desierto impresionante, al otro montañas, atrás el ejército egipcio que venía persiguiéndoles y delante el mar rojo. Encerrados, sin salidas. Y Dios les dice, marchen. Y le dice que cuando estén por llegar al mar, sigan avanzando. Y da una directiva. Y el relato dice que avanzaran y avanzaran. Y cuando ya no tenían más salidas, cuando ponen los pies sobre el mar se abre. Di a Israel que marche. Cuando hicieron lo que tenían que hacer, Dios hizo lo que no podían hacer. El solo poner el pie sobre las aguas no abre ningún agua. Pero lo que Dios les decía, es tu parte. Avanza hasta donde puedas y déjame el resto. Llega hasta tu límite. Gasta tus energías. No te abandones. Hay algo que tú puedes hacer. Isabel Valdés canta una hermosa canción, también conocida para nosotros. Y en esa canción dice, tu palabra llega siempre, justo a tiempo. Y yo imagino que la canta porque alguna vez estuvo creyendo que la palabra de Dios no llegaba, y que la solución no llegaba, y que Dios llegaba tarde, o que Dios no se preocupaba por ella. Pero después de estar tal vez paralizada en tantos miedos, escribe esta linda canción. Tu palabra llega a tiempo, justo a tiempo, llega siempre justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando me paraliza el miedo, cuando no hay dónde ir, me dice mi hijo, refúgiate en mí. Cuando salgo al encuentro de las dificultades, allí aparece la gracia de Dios. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción. Cuando otros me dicen que no hay solución. Allí aparece la gracia de Dios. Pero debes ir hasta allá, debes hacer tu parte, debes ir hasta el límite. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas,
Este es el momento de tu decisión frente a lo que estás viviendo. Dar un paso más, insistir de nuevo, creerle a Dios y creer que cuando llegues al límite, Él va a hacer el milagro que te espera cuando hagas lo que te corresponde. En fe, en confianza, en dependencia de Él, para gloria de Él, para bienestar tuyo. Lo que está delante depende si te pones de pie, confías en Él y lo haces. Puedes mirar como todo se arruina y se derrumba, o puedes ponerte de pie, sabiendo que Él te dice, ve. Moisés dejó de lado sus excusas, dejó de pelear con Dios, asumió la tarea y dice el relato que tomó a su familia y volvieron a Egipto. Estaba huyendo de su Egipto, estaba paralizado por el miedo, pero fue a Egipto, cumplió su tarea y eso redundó en que Dios cumplió lo que prometió solamente cuando Moisés hizo su parte. ¿Cuál es la parte que te falta? ¿Qué es lo que estás dependiendo de otros? ¿Qué es lo que solo esperas que Dios haga? Dios te vuelve a decir, como a Israel, marcha, ve, haz tu parte.